Exa presenta. Buenas tardes. A continuación, mi compañero Ricardo Medina y su servidora Karina Muñoz vamos a presentar la temperatura y la energía interna. El objeto de estudio de la física térmica son los fenómenos relacionados con las propiedades térmicas de la materia. Por ejemplo, la transferencia de energía entre objetos o los cambios de fase de un estado físico de la materia a otro. Temperatura. Temperatura se refiere a qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. Se define como una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de un objeto y de qué tan caliente está. La teoría cinética molecular señala que las moléculas de un objeto están en permanente agitación y en virtud de su movimiento poseen cierta cantidad de energía cinética. La temperatura de un cuerpo se relaciona con la energía cinética promedio de sus moléculas. Cuanto más caliente está un objeto, mayor es la energía cinética promedio de sus moléculas. Sin embargo, la temperatura de un objeto no depende del número de moléculas que lo constituyen. En la imagen se muestra el efecto que produce un aumento de temperatura en las moléculas de un gas. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad o energía cinética de las partículas que la componen. Ejemplo, hay más energía cinética total en 3 litros de agua hirviendo que en 1 litro, pero la temperatura será la misma porque la energía cinética promedio de las moléculas es igual. Cuando ponemos en contacto dos cuerpos, se produce un intercambio de energía térmica. La temperatura fluye desde el que tiene más temperatura hasta el que tiene menos. Si dejamos pasar el tiempo suficiente, ambas temperaturas se igualan. Cuando dos objetos que están en contacto tienen la misma temperatura, decimos que están en equilibrio térmico. Esto significa que no hay transferencia de calor entre ellos. Ejemplo, un vaso de agua que se expone a la intemperie hasta que su temperatura es igual a la del ambiente. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Siempre será del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Medidas de la temperatura. Los sentidos nos pueden proporcionar una indicación cualitativa de la temperatura de algo que tocamos. Sin embargo, no podemos determinar cuantitativamente la temperatura del objeto. Por ello, el hombre ha desarrollado dispositivos para medirla, un método confiable y reproducible. Todo dispositivo que se utiliza para medir la temperatura de un objeto en una escala definida se llama termómetro. Hay diferentes tipos de termómetros, pero el más común es el de mercurio. Cuando un cuerpo cuya temperatura se quiere medir se pone en contacto con un termómetro de mercurio, la dilatación que experimenta el mercurio se detiene cuando ambos alcanzan el equilibrio térmico. El nivel en que se detiene el mercurio indica la temperatura del cuerpo y la del termómetro. Para establecer una escala de medición, los termómetros se calibran de manera que se pueda asignar un valor numérico a determinada temperatura. La escala se establece determinando 2 puntos de referencia. Los más convenientes son el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. El termómetro que se utiliza para medir la temperatura de una persona se llama termómetro clínico. Este dispositivo solo abarca en su escala las temperaturas extremas del cuerpo humano. Escalas de temperatura. Las escalas de temperatura que actualmente se usan son las que se presentarán a continuación. La escala Celsius, cuya unidad de temperatura es el grado Celsius. El valor de 0 grados Celsius se asigna a la temperatura del punto de fusión del agua, y el valor de 100 grados Celsius se asigna a la temperatura del punto de ebullición. Los grados inferiores a 0 grados Celsius se escriben con signo negativo y se leen como bajo cero. La escala Fahrenheit, cuya unidad es el grado Fahrenheit. El valor de 32 grados Fahrenheit se asigna a la temperatura